Estamos aquí en el programa de las 8 de la noche, todos los viernes, en De Cerca, Periodismo Independiente. Yo soy Alfredo José Parra y nuestro invitado de hoy es Gerardo Quintana, con quien estamos conversando hoy sobre su trayectoria, biografía, antecedentes, antes de entrar en el tema que nos convoca hoy, que es la Laguna de Sonso y los líderes ambientales. Gerardo, bienvenido de nuevo y retomemos otra vez lo de tu trayectoria en el colegio académico y los grupos de estudio, que me llama mucho la atención. Sí. Eso de los grupos de estudio que eran como una actividad extra, sí, claro, del colegio. Claro, sí, sí, sí. Sí, los grupos de estudio lo hacíamos para estudiar temas de marxismo, para estudiar en parte la realidad nacional, para darnos cuenta, digamos, de los sectores alternativos. En ese momento sí eran grupos pues al margen de la ley, ¿no? Claro. Y pues de una u otra forma los grupos subversivos tenían sus canales, y esos canales éramos nosotros, las personas inquietas, que en ese momento comenzábamos como a estructurarnos y a tener una mirada crítica frente a la sociedad. Entonces, no teníamos otra opción, porque si Pero nosotros... no había militancia política, pero no armada. A ver, había militancia política, pero sí armada, pero no teníamos el compromiso directamente militar nosotros, pero sí teníamos, por supuesto, relaciones, ya sabíamos para dónde íbamos, sí, pero no teníamos un compromiso, digamos, militar, ¿no? En el sentido de hacer un operativo o de hacer alguna cosa de esa, ¿no? Pero sí teníamos la convicción de que la lucha armada era la alternativa. En ese momento. En ese momento. Claro. ¿Ya? Entonces, de ahí, por supuesto, del colegio académico salen compañeros que participan en grupos ya subversivos de la guerrilla. A propósito, quiero hacer un programa para hacer, digamos, un homenaje a esas víctimas de la violencia que por convicción, equivocadamente o no, cayeron en combate. Y son más o menos unos 6 jóvenes bugueños, además de Jairo Potes Escobar. Claro. Y están invisibilizados, porque apenas se ve, fue Jairo Potes Escobar el que murió. No, aquí han habido gente extraordinaria que yo conozco y que fueron mis amigos, mis compañeros, y que cayeron en esa lucha por transformar esta sociedad. Pero fueron jóvenes, te digo sinceramente, extraordinarios, una calidad humana extraordinaria. Y imagínate, convencidos de que esta sociedad había que cambiarla. De esa manera, claro. Después podemos hacer un programa especial sobre eso, y de Jairo Potes también. Claro, por supuesto, claro. Quiero hacer un homenaje, quiero hacer una charla sobre eso y mostrar las fotografías, quiénes fueron, para que la gente los conozca. ¿Por qué? Porque son jóvenes que no fueron ni viciosos, ni fueron atracadores, ni fueron delincuentes comunes. Fue gente que ofreció su vida por cambiar esta sociedad. Bueno, hablábamos ahora de los grupos de estudio. Bueno, te quiero hacer otro paréntesis, recordándome esa época que fue muy linda, porque la verdad es que nosotros teníamos personas jóvenes muy inteligentes, gente muy capaz, intelectuales, que a algunos docentes le dábamos sope seco. Claro, y grandes lectores, me imagino. Claro, tenían que estudiar mucho con nosotros. Claro. Algunos lectores de Marx, de Lenin, de Engels. En filosofía, muchas cosas. Bueno, te quiero mostrar esta cosa que conservo, no sé si la alcanzan a ver. Un poquito más cerca. Más cerca, a ver, si será, no, de pronto, no sé. Sí. Laguna de Sonso. Fue una jornadas ecológicas. La primera jornada ecológica a la Laguna de Sonso en 1975-76. Hicimos un recorrido con licenciado Freddy Rizzo y con todo un plan sobre la problemática de la Laguna de Sonso. Claro. Fue muy interesante. Imagínate, en ese tiempo. Y fue con la asesoría y el acompañamiento del doctor Aníbal Patiño. Eso te iba a Aquí decir. lo trajimos varias veces. Claro.
proyectando películas, etcétera, etcétera. Bueno, después de que salgo del colegio porque académico... es que, perdona, el gran maestro de Freddy Rizzo en la Universidad del Valle en Cali, en biología y química, fue Aníbal Patiño. No, y Aníbal Patiño ya transmitía toda una preocupación y una pasión por conservar la laguna de Sonso. Él la llamaba la laguna del Chircal, ¿no? Entonces, exacto. Él ya transmitía eso a sus estudiantes, y yo que he hablado con Freddy Rizzo, él tiene una gran admiración, un bellísimo recuerdo de todas esas militancias con Aníbal Patiño. Claro, claro. Sí, sí, Aníbal Patiño, fuera de ser un científico, era un tipo muy humilde, era un tipo que todo lo compartía, era un tipo que además era convencido de que es que esa sociedad había que cambiarla. Había que cambiarla, claro. Y hay que cambiarla. Todavía, definitivamente. Claro, todavía. Sí, estamos empezando apenas. Sí. Pero desde el 21 de noviembre del año pasado estamos empezando. Sí. Para ustedes todos televidentes, estamos empezando, y esto está empezando a cambiar. Nos vamos a demorar, pero esto va a cambiar. Bueno, pero conectemos ese tema después con lo que vino del movimiento de Carlos Alfredo Cabal. Por favor. ¿Sí? Que es un poco posterior a lo que me estás contando, ¿no? Ya en los principios de la década del 80, ¿no? Sí. Pues con Carlos Alfredo Cabal, nosotros tuvimos una cierta relación, porque él se mantenía más digamos, en Bogotá, en otra dinámica. Pero con él realmente hicimos, yo creo que la movilización, que yo recuerde, la más grande que se ha hecho en Bogotá. La más grande. Era la sociedad civil, los estudiantes. Era un tipo muy carismático, sí, un carisma tremendo, muy hermoso, muy lindo, sí. O sea, un tipo que inspiraba muchas cosas, fuera de serie, claro. Y mira, fue asesinado por una locura de esta sociedad que produce ese tipo de... La guerra produce un personaje como Campo Elías Enríquez, que es el que comete la masacre de Poseto, finales diciembre del año 1986, donde muere Carlos Alfredo Cabal en ese restaurante allá en Bogotá, que inocentemente estaba ahí en Bogotá cenando. Sí. En ese momento él era miembro del Nuevo Liberalismo, y ya estaba acompañando a Luis Carlos Galán en las luchas del Nuevo Liberalismo y las luchas por cambiar, desde esa óptica política, pues cambiar las estructuras de esta sociedad. Pero devolvámonos un poco atrás, porque me interesa que hablemos, Gerardo, de toda la preparación que implicó anterior esa gran marcha en defensa de la laguna de Sonso que lideró Carlos Alfredo Cabal. Sí. Bueno, Carlos Alfredo Cabal era un tipo que puede decir un hombre muy estructurado, era un tipo de las altas esferas de la sociedad, era un tipo que tenía sus recursos, que participaba dentro del gobierno municipal y nacional, ¿ya? Entonces era cercano a todas las esferas. ¿Él había sido asambleísta por el Valle? Creo que sí. Entonces, y concejal. Sí. De aquí de Buga o de municipio cercano también. O sea que el tipo, digamos, rompía esos esquemas tradicionales que se tenían inicialmente, ¿no? De que luchar por el medio ambiente, luchar por la ecología, luchar por el rescate de la laguna de Sonso, casi que era, como te contaba antes, era algo como subversivo, ¿no? Entonces él tenía más aceptación en todos los sectores de la sociedad. Entonces permitió, por su carisma, la credibilidad y el convencimiento de que era a través de movilizaciones cómo se defendían nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio. Sí, eso fue lo que pasó con Carlos. Bueno, pero yo sí quisiera que fuéramos un poco más atrás, Gerardo, porque es que ahí se conectan en el movimiento de Carlos Alfredo. Él recoge también la figura de Aníbal Patiño como un asesor de primera mano y experto, biólogo, experto en todo el ecosistema que significa la laguna de Sonso, ¿no? Sí. Recordemos eso. Y también se lo he escuchado al mismo Freddy Rizzo, y es
esa preparación de esa marcha, según él, duró más de un año, Sí, porque había que recorrer todos los colegios de Buga, había que convencer a los rectores, a los directivos, a las juntas de acción comunal, a la gente de los sectores rurales, en fin, fue un año o año y medio de una toma de conciencia de toda la ciudadanía previo a esa gran marcha, ¿no? Que eso sí, causó impacto, me acuerdo que era el gobierno de Belisario Betancur, y eso causó impacto en los medios de comunicación, no solo regionales y locales, sino también nacionales, ¿no? sí, claro, claro. Sí, Sí, la verdad es que eh, fue un trabajo muy importante porque se sensibilizó a la institucionalidad, porque la Laguna de Sonso se conocía como algo o un lago un lago muy grande para ir a pescar. sí, Y pesca artesanal, sí, pesca artesanal, pero precisamente la grandeza y la virtud es que lo que nosotros hablábamos en ese momento era con base a observaciones de la ciencia, ¿sí? De la ciencia, que es un sitio donde las aves migratorias del mundo, del Canadá, de México, de Estados Unidos, etcétera, llegaban allí. sí, como un Cuando, sitio de descanso o de mientras seguían más al sur. sí, Y después al regreso, cuando ya cambia la estación de invierno en el norte, regresaban, hacían su parada unos días aquí en la Laguna de Sonso, se alimentaban y seguían hacia el norte. claro, ¿Sí? Los patos canadienses, por ejemplo, que yo no sé si se dejaron de ver hace algunos años aquí en la laguna, ¿no? sí, claro. Sí. Bueno, entonces eso yo creo que vale la pena hacerle un homenaje a Carlos Alfredo Cabal, ¿sabes? Es muy importante. Mira, hoy que estábamos en el plantón, allí en Santo Domingo, hablando pues, sobre la vaina de los plásticos, Y de los Viernes por el Planeta, y que de los recordemos viernes, que lo estamos haciendo junto con la Fundación Tierra Nueva, SOS Planeta Azul y otras organizaciones ambientales. El programa también Acción Verde de Voces de Occidente con Nelson Torres. Todos sí, los viernes de 3 a 6 de la tarde, Plazoleta de Santo Domingo, Viernes por el Planeta. esa es la invitación para que se Claro, acerquen todos los que allí, quieran para que adherirse. participemos de esa jornada. Entonces, mira, estando allí, se acercó un señor cuando vio que había allí el pendón de la Laguna de Sonsa, que además es Sí, hermosísimo. Mira, yo me acuerdo de Carlos Alfredo Cabal. Yo me la acerqué y le dije, perdón, señor, ¿usted conoció a Carlos Alfredo Cabal? Me dice, claro, claro, yo trabajé con Carlos Alfredo Cabal. imagínate, Y se sintió muy conmovido. sí, muy conmovido. Dice, no, él trabajamos y salíamos de trabajo y voy para la Laguna de Sonso, decía Claro, el tipo. claro. Entonces, interesantísimo esa parte. Sí, pero dame un segundo mientras Sí, queremos mencionar a las personas que están ahorita conectados con nosotros y que nos están viendo y reportan su sintonía. Michelle Sánchez, William Vianey, gracias por estar en De Cerca. Veeduría Nacional Defensor de Derechos Humanos, buenas noches para el periodista William Vianey Solano y sus invitados. Ever Herrera, Jorge Alberto Vera Quintero, Ana Sofía Becerra y 15 personas más también nos están viendo. Zuli Estela Aguado Arias nos está viendo. Germán Jaramillo Duque, Anita Díaz, Yuri Ricardo Díaz Hernández y Fabio Potes. Fabio Potes dice, el Poseto es una cortina de humo para debilitar al nuevo liberalismo. Fue una cortina de humo. Bueno. Entonces nos están viendo en estos momentos y reportan su sintonía. Les agradecemos mucho y espero que este programa esté siendo de su agrado. bueno, entonces me parece que es muy importante lo que señalábamos, hacerle un homenaje a ese mártir, ¿no? Ese es un mártir que tenemos en Buga. Sí, ese fue una parte muy importante del colegio académico. Había, digamos, esa rebeldía natural por la transformación del país, por el medio ambiente, por el teatro, por la cultura. Muy interesante. Ahora, mira, ahora las cosas han cambiado porque ahora ya
en las instituciones educativas se promueve los consejos estudiantiles, claro, las personerías, las en los personeros personerías, estudiantiles, los sí. consejos de padres, o sea, hay mayor participación. Yo Claro. creo que esas luchas sirvieron para eso, porque mira, la verdad sea dicha, yo decía, muchos jóvenes se fueron para la subversión y se metieron a la guerra porque no había otra forma de protestar. Si tú protestabas, no habían otras en la vida alternativas. civil. Claro, se cerraban las puertas, entonces no te quedaba más alternativa para cambiar esta sociedad, sino pensar que la única forma era la violencia. Y ahora vemos que todo ha cambiado. Ahora se ve que hay una conciencia, uno mira las movilizaciones de los jóvenes. Mira, por ejemplo, nosotros en ese tiempo, los movimientos estudiantiles eran casi que movimientos dirigidos por movimientos subversivos y muy por acá. Las movilizaciones de nosotros eran reivindicando la memoria de Jairo Portes, y eran movilizaciones además de enfrentamientos. O sea, nosotros nos enfrentábamos a piedra con cuando los aniversarios del asesinato de él, ¿no? Siempre los marzos, 5 de marzo salíamos a marchar. ¿Sí? Ahora no, ahora los estudiantes creo que tienen, digamos, poco reconocimiento, le falta más conciencia sobre, digamos, esas Pero fechas es la historia, históricas. la memoria, es un problema de memoria histórica que tenemos que seguirle trabajando, porque la memoria es muy importante, se ha suspendido la historia, en la enseñanza de la historia en las instituciones, no solamente de secundarias, sino universitarias, y la historia es la que nos da memoria, ¿sí? La que nos brinda la memoria, para no repetir los hechos del pasado ni los errores del pasado. Claro, para eso es la historia, sí, para no volvernos a equivocar. Claro, por supuesto. Y mira que las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado porque ya los movimientos sociales, una de las banderas es la paz. Es la paz. Y eso es un logro muy grande, porque ya la gente dice, no, aquí lo que necesitamos es hacer movilizaciones, que la gente tome conciencia de que nosotros podemos transformar esto mediante una vía pacífica, mediante propuestas. Claro. Esa cantidad de muertos que ha puesto el pueblo colombiano en la transformación de esta lucha ha servido de mucho. Esos procesos de paz como el M-19, yo milité en el M-19 en la universidad, y la verdad es que fue una convicción por la paz. Y mira, uno de los logros grandes de esa desmovilización, de esa dejación de armas, pues yo no milité, digamos, a nivel militar, era simplemente un dirigente estudiantil universitario, como muchas personas lo fuimos, y no tuvimos ese grado de compromiso, pues de irnos a las montañas, digo yo, gracias a Dios, porque a lo mejor nos hubieran matado. Y mira, una nueva constitución, tenemos un gran líder de ese proceso que es Gustavo Petro, y muchas personas que participamos de esos procesos ya convencidos por la paz. Ya tenemos propuestas frente al cambio climático, frente a la reforma pensional, bueno, frente a muchas cosas. Y vemos que, mira, Bogotá, la capital, ha cambiado. Los alcaldes han sido alcaldes alternativos. Medellín, tipo como Quintero, hombre extraordinario, ese alcalde de Medellín es extraordinario. Un tipo como Camilo, el que fue gobernador de Camilo Romero, extraordinario. Sí. ¿No? O sea que vemos que realmente los sectores alternativos, los sectores que antes nos tildaban de subversivos, de secuestradores, de ateos, de etcétera, etcétera, lo que siempre ha dicho pues, el establecimiento, vemos que ahora somos las personas que queremos transformar este país, de verdad lo queremos transformar. Bueno, volvamos a la parte ambiental, porque es que tú decías algo muy importante hace poco, y es que con el auxilio de Aníbal Patiño,
ustedes se dieron cuenta como jóvenes, bueno, y de todos los discípulos también, estaba Freddy Rizzo, estaba Jairo Chávez, que también fue discípulo de Freddy en el académico, se graduó un poco más tarde que tú y fue compañero mío en el Colegio San Vicente, estudió también licenciatura en Biología y Química. Ustedes se dan cuenta que la lucha ambiental necesita de una base científica, ¿sí? Entonces, él que llegó a descifrar ese ecosistema de la laguna de Sonso, porque recordémosle a los oyentes, haciendo un poquito de academia, que la laguna de Sonso es una laguna madre, es decir, está ligada al gran sistema de la cuenca del río Cauca. Las aguas que entran por la parte sur y se desvían hacia la laguna, que muchas veces son aguas contaminadas, ¿qué hace la laguna? Hace una especie de lo mismo que hace el riñón en el organismo humano, ¿sí? Ese órgano tan importante que es el purificador de la sangre, la laguna hace eso, o hacía hasta cierto punto, yo creo que todavía lo hace, pero en un porcentaje mucho menor, purificar las aguas del río Cauca y entregarlas más arriba en lo que era el Caño Carlina. ¿Te acuerdas que el Caño Carlina, cuando construyen o pavimentan esa vía que va del Sena hasta Media Canoa, le cortan porque no se establecen una especie de puentes o de llamados técnicamente pontones y tapan el Caño Carlina, que el Caño Carlina junto con otros era esa conexión que sacaba el agua purificada desde la laguna hacia el norte del río, ¿sí? Entonces entregaba un agua casi en un 100% purificada por todos los procesos internos de la laguna hacia el río Cauca, ¿sí? Claro. Y eso sumado a todo, sí, es una función bellísima, claro. Bueno, nos han prometido que ahora con la ampliación de esa vía, que se va a hacer doble calzada entre el Sena y Media Canoa, van a recuperar el Caño Carlina y van a hacer pontones que van a tener esa función que vuelve a recuperar el intercambio de agua entre las aguas de la laguna y las aguas del río Cauca, para que se vuelva a producir ese fenómeno de purificación de las aguas. Hay que estar haciéndole veeduría y estar pendientes de eso, sí, para que cuando comience esa obra, eso efectivamente se haga. Sí. Porque acuérdate que ustedes son testigos también, cuando las épocas de invierno, que la laguna se rebosa, acuérdate que empieza a pasar por encima del pavimento de la carretera. Ese era el antiguo caño del Caño Carlina. Sí. Sí, entonces ahora lo hace por encima. Si se hubieran hecho esos pontones especiales por debajo de la vía, eso se haría por debajo. Sí, sí, o sea, la laguna de Sonso era un regulador en los momentos de invierno del río Cauca. Correcto. Imagínense ustedes, yo quiero dar algo muy puntual frente a esto. La laguna de Sonso abastecía del bocachico, Prochilodon reticulatus, recuerdo el nombre científico. Muy bien. La laguna de Sonso abastecía de bocachico, pero un bocachico inmenso, sí, para el Valle del Cauca y Caldas. Sí, eso era extraordinario. ¿Cómo se reproduce el bocachico? Viene del Magdalena, de la parte alta, baja, se viene corriente arriba, sí, y estimula sus glándulas salivales, sus glándulas sexuales, perdón, y vienen a desovar a la laguna de Sonso. O sea, en todo ese proceso llegan y entonces ahí está la gran pesca y allí desovan y comienza la fecundación. Esa era lo que hablaba Aníbal Patiño de la subienda del río Cauca. La subienda del río que Cauca. Ya se perdió en el Magdalena. Por supuesto. Sí, y que aquí también llegó a perderse. Claro. O sea, todavía hay bocachico, pero no está esa subienda en grandes cantidades de pescado que se producía antes. Entonces, ¿sí? Sobre todo de bocachico. Claro, imagínate lo que se le hizo al pueblo colombiano, al pueblo del Valle, al pueblo de Caldas. O sea, era proteína barata. Por supuesto. Entonces, eso fue patrocinado por los grandes terratenientes y ganaderos, ¿ya? Entonces, le hicieron un gran daño y sembraron, pues, lo que vemos ahorita, pues,
la tilapia, que eso come hasta de todo. Claro. Eso Claro. se comía todas las especies y se consigue todavía muy poco bocachico. Pero la verdad es que nos dieron un gran golpe a la economía del Valle del Cauca, Y a la seguridad alimentaria. a la seguridad alimentaria, Claro. porque acabaron con nuestro bocachico. Ahora se consigue el bocachico argentino, que es unos bocachicos grandes llenos de espinas y que no tienen el mismo sabor, el mismo gusto que tenía nuestro Claro. bocachico. Pero de vez en cuando por ahí algunos pescadores artesanales salen a ofrecer por media canoa y por la entrada a la laguna las sartas de bocachico. Sí, Pescados ahí, sí, pero sale muy una poquito, pequeña, ya, claro, es muy poquito, pequeños. muy pequeños, claro. Hasta pirarucú he encontrado ahora último. Sí, Entonces, pienso que, profesor Alfredo, que sería muy bueno comprometernos aquí con los ciudadanos de hacer una veeduría y hacer un segundo programa ya de seguimiento sobre cómo está la laguna de Sonso, porque acuérdate, nos tocó ver claro. y a mí se me salieron las lágrimas cuando vi que la laguna de Sonso ya la estaban preparando para la siembra de caña, por Dios. Y atravesando cercas para meter más ganado. No. Sí. No, te cuento que eso fue, aquí lo tengo escrito, eso fue finales del año 2015 y año 2016, cuando se intentó privatizar la laguna en un intento también por acabarla. Es que imagínate, Sí. es decir, uno Alfredo, uno se queda aterrado. Sinceramente uno dice, carambas, pero en la mentalidad de quién está acabar con una laguna natural para sembrar caña. Sí. Personas que son mafiosas, traquetas, terratenientas, muertos en La Plata. O testaferros. Claro. ¿Cómo se les ocurre acabar con una laguna de Sonso? Que los beneficia a ellos mismos, ¿no? Sí, hombre, por Dios. Claro. Por favor. Claro. Bueno, ese día que hicimos esa actividad allá, encontramos, por ejemplo, cercas que iban hacia el espejo de agua. Imagínate. ¿Sí? Y la CBC, la autoridad ambiental, no había hecho nada al respecto, sabiendo que hace rato esas cercas estaban ahí. Algunas vacas todavía en los alrededores, ¿sí? Dentro del bosque y de los senderos ecológicos que hay en la laguna. Entonces, inconcebible. Bueno, yo después le pregunté y me dijeron que la CBC cada 8 días o cada mes hacía una reunión con todos los vecinos de la laguna. Y yo les dije, bueno, pero el objetivo de esas reuniones es para que le regresen las tierras que le han quitado a la laguna y vuelvan otra vez a correr sus cercas hacia las fincas, ¿o qué? O entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el producto de esas reuniones? Yo creo que sería muy bueno, Alfredo, que nos diéramos, tú que sos enamorado de la laguna de Sonso. También, sí. y además gran admirador de nuestro amigo Aníbal Patiño. Fue profesor mío. Ah, claro. sí, Aníbal fue profesor tuyo. Ya viejito, Ay, en una hermoso. maestría que hicimos en el INCA, en convenio con la Universidad Javeriana y con el CIPAP, ¿Sí? él nos daba charlas, y los primeros recorridos que hicimos en la laguna, estoy hablando del año 92, yo llegué en octubre del 91 aquí a vivir y trabajar a Buga. En el 92 salimos a hacer los primeros senderos, y te doy este dato. ¿Sabes cuántos funcionarios había en esa época para trabajar en la laguna de la CBC? Eran 12 funcionarios. Y al cabo de 10 años, en el año 2002, 2003, había 2 o 3, y encargados al mismo tiempo de otros sitios donde hay humedales y lagunas aquí en esta parte del valle. De pasar de 12 funcionarios a 2 o 3 a los 10 años. Y después en el 2012, cuando estaba en el colegio José María Cabal, con los profesores Moncayo, que salíamos a hacer recorridos y senderos por nuestra cuenta y bajo nuestra guía, y observación de aves, por ejemplo, con los muchachos y los niños del colegio, había un funcionario. Sí, pasar de 12 a 3 o 4, y después de 3 o 4 a 1. Sí. En 20 años. No, es aterrador. Mira, eso es aterrador. La CBC ha sido cómplice. Claro. Ha sido cómplice de todo lo que ha sucedido y todo lo que le han hecho los grandes terratenientes,
los grandes sembradores de caña a nuestros Y los ríos, ganaderos, los y los ganaderos. ganaderos en la Mira, laguna. ¿cómo es posible que estos terratenientes que explotan y son además beneficiados con auxilios y apoyo estatal, le Sí, roben, a través de Fedegan, todo por eso. favor, le roben todo el agua a nuestros ríos, al río Sonso, Al río Guadalajara. al río Guadalajara, Claro. para sembrar sus cañaduzales? Y esa es la materia prima principal y no pagan nada por eso. Antes, por el contrario, querían acabar con la laguna de Sonso. Sí. Me parece Recordemos, perdón, hay otra figura en el 2016 y nosotros invitamos como organización, junto con Planeta Azul, SOS Planeta Azul, invitamos a Alfredo Molano Bravo, que es cuando él hace un recorrido con los pescadores artesanales y los guías turísticos de la laguna en barca y a pie, y después escribe los 2 o 3 artículos que salieron en El Espectador. Eso es marzo del 2016. Se arma el gran, digamos, el gran boom de lo que está pasando en la laguna. Entonces es cuando la gobernación del Valle y la CBC le ponen cuidado y empiezan a hacer acciones por defenderla. Sí. Antes no. En noviembre del 2015 llegaron ingenieros con teodolitos y topógrafos a planificar esas obras de lo que iban a hacer. Y solamente un funcionario de la CBC que trabajaba en esa regional, me reservo el nombre para no ponerlo en riesgo, fue el que reportó a la Dirección Nacional en Cali, a la Dirección Regional de la CBC, lo que estaba pasando. Y no le hicieron caso. ¿Cómo te parece? No le hicieron ningún caso. Es cierto, ¿no? Bueno, mira, yo creo que en estos momentos yo te invito, Alfredo, a que le hagamos una veeduría, que nos traslademos en ocasiones, planeemos algo bien interesante para mirar cómo están quedando y qué se está haciendo bajo esas demandas, por esas demandas que se realizaron, por esas denuncias que realizamos, porque acuérdate que hicimos una gran marcha con ese pendón que tenemos. Y la laguna de Sonso es patrimonio nuestro. Eso fue dentro de un paro de maestros. Un paro de maestros. Todos los ambientalistas nos juntamos y sacamos ese pendón, esa pancarta. Claro que sí. Y además porque estamos en estos momentos apoyados por entidades internacionales, ¿no? La zona Ramsar creo que es una entidad. Sí, eso después de tener ese atropello a la laguna, la CBC se afilió al convenio Ramsar, que es un convenio ese lleva el nombre de una ciudad de Irán, donde se firmó ese convenio, que es el Convenio Mundial de Protección de Humedales. Entonces está bajo esa categoría de Ramsar, pero eso fue posterior, como una especie de protección a lo que pasó. Claro. Bueno, y claro, la CBC le hizo el gran bombo y todo eso por esa afiliación, pero eso implica también que la gente que sobre todo Naciones Unidas y otros organismos internacionales del medio ambiente, pueden venir en cualquier momento y decir, bueno, ¿cómo está funcionando esto? Claro. ¿Esto en realidad está siendo protegido? ¿Esto está siendo cuidado? ¿Esto está siendo mantenido? Sí, hacerle una veeduría. Claro, ellos lo pueden hacer en cualquier momento. Alfredo, hagámosle una veeduría. Claro, invitemos, y me parece que es que la laguna de Sonso debe ser un laboratorio para clases de biología. Claro. De las universidades que la son y de aquí de las instituciones educativas, para que vamos a hacer paseos allá ecológicos, ¿sí? Paseos con una visión diferente de aprendizaje, de conocimiento, porque es hermoso ver la cantidad de aves, chigüiros incluso que se alcanzan a ver a veces. Se han disminuido, pero hubo bastantes chigüiros. Claro. Sí. Me parece que vale la pena, y además porque tenemos digamos, ese convenio de ser una reserva natural y estar bajo la tutela de entidades internacionales. Hay un reconocimiento de la academia, de las fundaciones internacionales, etcétera. Y también hablemos de las organizaciones locales que han vivido ahí y que son las asociaciones de pescadores y de guías ecológicos de ahí, de la comunidad. Yo me acuerdo de una niña, Omaira, se me escapa el apellido,
Omaira era de las que hacía giras de avistamiento de aves, giras también en pequeños botes para recorrer el espejo de agua y ver las distintas partes de la laguna, no desde del sendero terrestre, sino eso te da otra perspectiva cuando te subes a un bote y empiezas a navegar a remo, conociendo la laguna sobre el espejo de agua. Eso te da otra perspectiva. El espejo de agua es de 745 hectáreas. El total del área de la laguna de Sonso es de 2045 hectáreas. Es una cosa inmensa, grandísima. ¿Y qué ha pasado? Pues el buchón de agua y todas estas cosas ha disminuido la laguna de Sonso, el espejo lagunar, entonces ha fregado las cosas. Entonces yo creo que todo este dinero que le ha aportado la gobernación y la CBC, vamos a ver qué han hecho. Porque es que, Alfredo, hay otra cosa. Muchas cosas pasan porque los ciudadanos no nos apropiamos y no defendemos lo que tenemos que defender, que es algo nuestro, de la ciudadanía. ¿Ya? Y yo creo que esa es la invitación a estos programas, que construyamos un nuevo ciudadano, construyamos una cultura ciudadana para defender nuestro patrimonio. Y un patrimonio grande que tenemos los bugueños es la Laguna de Sonso. Por supuesto. Yo creo que vale la pena, digamos, invitar a estudiantes universitarios, a docentes, a organizaciones ecológicas, a periodistas. Aquí tenemos a William, claro, que es patrimonio de nuestro. Por supuesto, y está haciendo ahora la parte técnica de este programa. Sí. Entonces, o sea, tenemos ya unos niveles de comunicación. Mira, estamos haciendo los plantones los viernes por el planeta. Y ya la gente entra y escucha y pregunta, lee y pregunta y poco a poco se va acercando. Me parece interesante como planear un viaje a la Laguna de Sonso, ¿no? Claro, una visita. Una visita, invitar a varias personas. Estudiantes. Y el señor alcalde, que entre otras cosas, el señor alcalde tiene un compromiso con nosotros firmado de apoyo a todas estas iniciativas. Entonces, a Julián Rojas, que lo vi por ahí, incluso visitando la Laguna de Sonso. En esos días. En esos días, sí. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Llevando pececillos allí. Bueno, lo último que se ha hecho también, eso fue hace unos 2 o 3 años, es que la CBC hizo un convenio con la Fundación Zoológico de Cali. Y la Fundación Zoológico de Cali se encargó de hacer una remodelación de todo el centro de educación ambiental que se llama Buitre de Ciénaga, que es una especie propia, endémica de la Laguna de Sonso, y ellos son los que ahora se encargan de los visitantes y de toda la parte de la educación ambiental. Eso me parece un logro, y al César lo que es del César, ¿sí? Hay que reconocerle eso a algunos funcionarios de la CBC que hicieron ese convenio, y creo que el convenio se mantiene. Hicieron una actualización, restauración y reforma de toda la estructura del Centro de Educación Ambiental para recibir grupos, ¿no? Eso es muy importante. Y por otro lado están los pescadores artesanales y los guías que hacen toda la guianza por los senderos ecológicos, que son de la misma comunidad vecina de la laguna. Mira, William Ospina escribía, hace poco leía un artículo, decía, en el mundo el 1% de la población es el dueño, de los grandes propietarios de los poderosos, y el 99% somos los ciudadanos común y corriente. ¿Cómo nos vamos a dejar el 99% destruir por ese 1%? Entonces, es apropiarnos, o sea, es un llamado a eso, ¿no? Claro. Es decir, bueno, nosotros tenemos que reaccionar, porque es que no podemos dejar, no podemos permitir que nuestro planeta lo destruyan. Y lo destruya un 10% de la población. Un 1%. Sí, pero hay otra mundial, estadística, claro, que son los dueños de las grandes empresas, los que manejan la economía, los que manejan la parte política, todo eso. No podemos que una minoría, de paso, nos acabe con nosotros y de paso acabe con nuestra casa. Acabe con nuestro planeta, con la Pachamama, ¿no? Claro, entonces, nuestra casa común. Sí, entonces esa es la invitación que estamos haciendo, que reaccionemos ante nuestro patrimonio, ante nuestras riquezas, a que defendamos nuestros recursos,
nuestro medio ambiente, que tengamos amor propio por nuestras cosas, ¿sí? Que queramos, que nos enamoremos, Sí. que son cosas hermosas. Mira, el río Guadalajara lo que era antes, y mira lo que, En lo que quedó. en lo que ha quedado. Claro. ¿Ya? Y ese eso es un testimonio porque todos nosotros vemos lo que está sucediendo, vemos lo que está sucediendo en el medio ambiente. El único es Trump y su línea que dicen que no ha pasado nada, que en el mundo no está pasando nada. No, y que el cambio climático es un cuento chino. ¿Cómo te Sí, es un parece? cuento chino. Es que son atrevidos, Sí, además, sí, ¿no? sí. No, la ignorancia, es que la ignorancia es atrevida. Sí. Bueno, ¿reportan sintonía? sí, por favor. Luis Fernando Ortega. Luis Fernando Ortega nos reporta su sintonía en este momento al programa. La Secretaría de la Oficina de la Mujer. La Sara Secretaría de la Oficina de la Mujer, Sara Vélez. Vélez. Sara Vélez. Iván Antonio Vázquez Valencia. Antonio Vázquez Valencia también nos Gustavo. está escuchando. Gustavo Parra y Henry Vargas. Gustavo Parra y Henry Vargas. Creo que Gustavo Parra será mi hermano. Sí, Aquí están viendo saludos Gustavo Parra. debe ser. ¿Así? Claro, Ah, qué bien. mi hermano está en la Florida y de pronto está pendiente del programa en estos momentos. Un saludo para él y para Gisela, su señora. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, mi querido director técnico? Ahí estamos. Aquí estamos. 8:55 de la noche. ¿Cuánto hay? 41 minutos 34 segundos. 41 minutos de programa ya. Bueno, entonces vamos, nos quedan como 10 o 15 minutos. Bueno, tú me habías dicho que de pronto algo de mi biografía. Sí, pero ya nos contaste, Ya pero nos nos contaron. metimos así A la Laguna de a Sonso. la Laguna de Sonsos demasiado pronto, No, pero es porque que, tú lo conectaste con Freddy Rizzo y con Aníbal Patiño inmediatamente, pero si quieres volvemos un poco como a tu biografía y tus luchas políticas, sobre todo nos interesan también. bueno, sí. Pues, Los que no te conocen, ¿no? Que nosotros ya sabemos de tus autos. bueno, la verdad es que yo creo que ha sido un proceso muy importante porque pues yo estudié también gerencia social en el Instituto Fed de Liderazgo, hice una gerencia financiera en la Universidad del Valle, hice un diplomado en Derechos Humanos con la EXA, bueno, y varias cosas. La verdad es que no me he ocupado mucho de hacer como hay gente que tiene en su hoja de vida son mamotretas. A Sí, mí sí. no me ha interesado. No, pero nunca esa mira, vaina. nunca después de que te graduaste de la licenciatura en química y biológicas, ¿fuiste profesor, fuiste docente de esas áreas? Sí, claro, yo fui docente. Yo dije pues, pucha, imagínate un dirigente estudiantil universitario en ese tiempo, eran los que se paraban pues en la tribuna a sacar todo el movimiento estudiantil hacia afuera, y de una u otra forma lo del M19 fue una locura, que fue un movimiento muy liberal, y yo decía, uy, carajo, no, pues cuando me di cuenta que es que los licenciados los nombra el Ministerio de Educación, el departamento, dije yo, no, ¿cuándo me van a nombrar a mí el licenciado? Y hombre, por fortuna, un amigo de izquierda también, el hermano, llegó a ser secretario de Educación del departamento de Ateortúa, Ramón Ateortúa, y pues Ramón fue de izquierda toda la vida, pero un liberal de izquierda. Y pues, me conocía porque con el hermano, con Adolfo Ateortúa, que fue hace poco rector de la Universidad Pedagógica, pues éramos del mismo combo. Entonces me nombró profesor. Ustedes me nombraron como licenciado. ¿Y en dónde te tocó enseñar? ¿Qué institución? Enseñé en Tubá, por allá en la escuelita. Y bueno, enseñé varios años y después dije, no, pues dije yo, vamos a dedicarnos a otra cosa. Entonces renuncié a la licenciatura y comencé a trabajar en lo que fueron comencé a trabajar la fibra de vidrio. Entonces yo hago jacuzzis, hago purificadores de agua a base de ozono. Bueno, me metí por esa línea, estoy todavía en esa línea. Y ante todo, comencé a trabajar todo un proyecto de vida y un proyecto político ahora con la Colombia Humana. Antes nos acompañó
la doctora Omaira Patiño, que en paz descanse. Omaira Patiño fue parte de ese proceso y que... Era secretaria de Agricultura Sí. del Valle cuando muere en ese accidente. Sí, cuando muere en el accidente fue yo creo que fue la primer concejal que tuvimos y fue una mujer, ¿no? Con una convicción y con ese cariño y con ese carisma que tenía Omaira Patiño. ¿Ella fue elegida popularmente? Popularmente, sí. Primero fue concejal de Buga. Sí, con la Alianza Democrática M19. Ya cuando era partido político. Cuando era partido político. Entonces de ahí se decidió que escalar y conocer ya la Secretaría de Agricultura del departamento, porque creíamos que a través de la Secretaría de Agricultura del departamento podíamos llegar a muchas más comunidades, y así fue, claro, ¿no? Que se llegó a muchas comunidades. Desafortunadamente pues se nos la llevó el destino, y allá no debe estar observando este programa. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿y qué pasó con el hermano que él tuvo un noticiero de televisión? ¿Te acordás? Oti Patiño. Bueno, Oti pues fue un constitucionalista. Oti está dedicado, creo que a la academia, está de profesor en Bogotá. No, creo que está en Pereira, bueno, está en otra, creo que está por allá. Por la zona cafetera. Sí, por la zona cafetera, sí. Uh-huh. No volví a saber de Oti. Oti como que se olvidó de este proceso, tuvo una muy buena votación. La verdad es que pensamos que hubiera podido ser alcalde. Y ahora pues hay un nuevo ambiente, hay un nuevo proyecto con la Colombia Humana. Estoy trabajando muy fuerte con ese proyecto. Creo que en estos momentos una de las opciones más claras y más aceptables es la opción de Gustavo Petro. Ojalá pues no le vayan a hacer daño, no le vayan a matar, por Dios santo. Porque no, eso sería muy grave, sería muy grave, muy delicado, sí. Y construir un proyecto muy amplio. Creo que aquí se le está abriendo las puertas a todo el mundo. Este es otro proyecto totalmente nuevo, donde precisamente uno de los ejes fundamentales, yo me acuerdo que... Por acá nos dicen que Oti Patiño se encuentra en estos momentos en la ciudad de Manizales. De Manizales. Está en Manizales. Sí, Oti Patiño está en Manizales, dedicado a la academia. Sí, me imagino, sí. Está de profesor. Yo me acuerdo, Alfredo, que alguna vez tú me dijiste, hace varios años, que tú te inclinabas mucho por las campañas ecológicas, y yo dije, Alfredito se me volvió ecológico, pues ecologista 100%. Y mira, y yo no veía... Desde hace rato que estoy en la parte claro, desde las épocas del Inca. Claro, no, pero te miraba yo con esa visión, pensando que podrías participar en otros escenarios, ¿no? Y yo decía, bueno, mi escenario es el político, pero carambas, ahora me doy cuenta que las luchas ambientales, ¿sí? Y las luchas por el cambio climático son el eje principal en estos momentos de los movimientos y en el mundo. Claro, y en los movimientos sociales. Imagínate, entonces, claro, esas banderas por la defensa del medio ambiente, por el cambio climático, por todas estas cosas que están sucediendo, es nuestras banderas principales. Aquí caben sectores que quieran defender la vida y que quieran, además, y estén convencidos por la paz. Ya ese concepto de la lucha de clases y la lucha contra los ricos y los pobres contra los ricos, esa visión que se tiene ya ha cambiado mucho. Claro. Ha cambiado demasiado, porque es que la lucha por la defensa del medio ambiente es una lucha de todo el mundo. Es de todos. Claro. La defensa por la paz es una lucha por todo el mundo. La defensa por el agro, por una reforma agraria, es una lucha que tiene que dar la humanidad. O sea, que la gente, la humanidad, está cambiando ese chip que tenía de que es que decir la lucha por el medio ambiente, la lucha por una reforma agraria integral, la lucha por la salud, no solamente es una lucha de los pobres, es una lucha que le conviene al país, que le conviene a la sociedad. La lucha por la educación gratuita. Nuestros hijos necesitan educarse para tener una mejor sociedad, para tener un mejor planeta. Por supuesto. Entonces yo creo que ese es el llamado.
a que nos miremos diferentes. Esto no es ya lo que nos tratan de señalar los sectores de ultraderecha, que es que nosotros somos subversivos, que nosotros seguimos con las armas enterradas por allá y que las vamos a sacar. No, ya es la lucha por el cambio climático, la lucha por la paz, la lucha por la diversidad agropecuaria, por la diversidad biológica, por la restitución de tierras, por la restitución de tierras, por el reconocimiento de nuestras diferencias, ¿sí? Aquí tenemos etnias diferentes, aquí tenemos formas de mirar el mundo diferentes que hay que respetar, ¿ya? Y otra vez volvemos sobre la figura de esta niña, ¿sí? Cambiemos el mundo, Greta Thunberg. Greta Thunberg. Hoy en el noticiero de la televisión alemana, DW, la mostraron visitando la Laponia. Laponia es un territorio que abarca 3 países, Noruega, Suecia y Finlandia, ¿sí? Está en el extremo norte del planeta. Es una etnia que ellos la consideran originaria, ¿sí? Son sus aborígenes, que son los que ella estaba hablándoles y lo mostraban hoy, hablando con los niños de su misma edad, de los lapones, ellos también se llaman los samis, sobre las consecuencias del cambio climático para ellos, que viven de los renos y viven de todos esos ciervos de allá de la parte más nórdica y más septentrional del planeta, ¿no? Y viven de lo que ellos hacen. Pertenecen a 3 países. Ellos no tienen su propia nacionalidad y no tienen un país determinado, porque ellos van con sus renos donde haya hierba y haya agua, allá van con sus renos. Son completamente nómadas todavía. Sus carpas las trasladan completamente y son una cultura de las más ancestrales de Europa y prácticamente que son los únicos aborígenes que se conservan en el continente europeo, ¿sí? Mira, ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros hace unos 10, 15 años que una niña Greta Thunberg esté movilizando y esté concientizando el mundo? ¿Qué nos íbamos a imaginar que en estos momentos se hacen movimientos universales? Todos los viernes. Imagínense. En casi todas las capitales de Europa. O sea, la mentalidad del mundo, la mentalidad de la gente está cambiando totalmente. Ya esos paradigmas que teníamos antes, que por el socialismo, que por el comunismo, eso está rebasado. Está rebasado. No nos dejemos atemorizar, no nos dejemos infundir esas conceptualizaciones que nos quieren marcar. Siempre nos dicen, es que ustedes son procastristas, castrochavistas, etcétera, etcétera. Bueno, pero se nos está quedando de pronto un tema en el tintero, y es los líderes ambientales que por defender un ecosistema o defender unas comunidades están siendo asesinados. Y no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo entero. En estos días, no tengo el nombre concreto, pero un líder ambiental del Cocuy, perteneciente a la Unidad Nacional de Parques, Guardabosques, Guardaparques, que depende del Ministerio del Medio Ambiente, fue asesinado en el Cocuy. Al mismo tiempo era de una junta de acción comunal. Entonces no se sabe las motivaciones ni los móviles de su asesinato, pero fue muerto en estos días. Está también, pues si vamos un poco más atrás, Chico Méndez, ¿sí? Defensor de la Amazonia y de los caucheros y de la gente que propone todavía no tumbar el bosque, sino convertirlo en un sitio que produzca alimentos sin tener que derribar los árboles. Esos bosques... En el Cocuy. ¿Perdón? Libardo Arciniegas se llama el joven muerto en el Cocuy, al mismo tiempo de una junta de acción comunal y de la unidad de parques nacionales naturales. Me imagino que trabajaba en defensa del ecosistema de la Sierra Nevada del Cocuy, ¿sí? Imagínense, sí, desafortunadamente o desgraciadamente hay estos criminales que, por supuesto, ellos saben que la explotación maderera, que la explotación de las minas de oro, que la extracción de petróleo, etcétera, etcétera, pues son grandes
riquezas para ellos, Inmediatas. Es el inmediatas. inmediatismo Es y la codicia. la codicia, ¿no? Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Correcto, claro. Porque Ellos son los que realmente los que están haciendo esas barbaries contra nuestros sí, bienes, porque la defensa del medio ambiente, la defensa de la vida, también tiene sus enemigos, ¿no? Y los enemigos son los que hacen esas políticas en contra del medio ambiente, en claro, contra de los recursos sí, sí, sí. naturales. En este momento también otros líderes que me vengan a la memoria, Mario Calderón y Elsa Alvarado, ¿sí? Que Yamil estaban, Silva Torres. perdón, Yamil Silva Torres. Yamit Silva Torres, ¿de dónde? Guardaparques del Parque Nacional Natural de El Cucuy, que hace 2 años se desempeñaba como operario contratista de esa zona protegida. Sí, Yamit Silva Torres también del Cocuy. Bueno, Mario y Elsa, ¿qué era lo que hacían? Estaban en los años 90 construyendo un centro de educación ambiental dentro de un predio que habían conseguido en las cercanías del páramo de Sumapaz, que recordemos eso es al sur del Distrito Especial en Bogotá y es el páramo más grande del mundo. Recordemos que Colombia tiene el 51-52% de los páramos de todo el mundo, que es un ecosistema muy especial que regula y concentra aguas como una esponja. No produce agua, las regula para en la época de verano regularlas, ¿sí? Soltarlas un poco más y en la época de invierno almacenarlas para no soltarlas de una por quebradas o por riachuelos, ¿sí? Es un sistema de la naturaleza absolutamente espectacular y milagroso, si los podemos llamar de alguna manera, ¿sí? El páramo es un sitio muy, pero muy especial y casi sagrado para los indígenas, era un sitio sagrado. Ellos iban una vez al año a los páramos a rendirle culto a esas plantas de los páramos, a esas aguas que se recogían y se depositaban ahí. Eso estaban haciendo Mario Calderón y Elsa cuando son asesinados después en su apartamento en Bogotá el 19 de mayo de 1997. Y hace poco también la pareja, un antropólogo y un sociólogo, creo que Ah, en La sí, Guajira, en La Guajira que estaban en luna de que miel. sale en una de Sí, miel, sí, sí. cogieron y Supuestamente por robarle su automóvil, su coche, pero también ellos eran animalistas, eran sí, defensores del medio ambiente y estaban en luna de miel allá cerca de las costas de Santa Marta y La Guajira. sí, sí, estos son mártires que Claro, tenemos que reivindicar porque la verdad es que todas esas vidas no han sido en vano. Ese sacrificio de estos héroes es lo que nos da más empuje y más fuerza, y más dignidad y más convicción para seguir luchando. Entonces, yo creo que es una bonita invitación, es un bonito final de sí. comprometernos más, de hacer un llamado a que apoyemos esta lucha por la Laguna de Sonso, que hagamos visitas permanentes a la Laguna de Sonso, que Sí, invitar a vamos a los organizar. profesores de biología y Quedan toda dos esta vaina. compromisos, ¿sí? Organizar esa visita a la Laguna de Sonso, volverla a recorrer Es la vida. por los senderos, hacer la veeduría sobre la laguna, visitar el nuevo centro de educación ambiental y continuar con los viernes por el planeta, donde los estamos invitando de 3 a 6 de la tarde, Plazoleta de Santo Domingo, aquí en Guadalajara de Buga, los que quieran sumarse a ese movimiento inspirados en Greta Thunberg. El próximo tema que vamos a hacer difusión y educación ese día, el próximo viernes que viene, de hoy en 8 días, va a ser sobre el río Guadalajara y toda la problemática del río Guadalajara, presentando también alternativas de conversión, de, por ejemplo, de conservación de su cuenca, donde se forma el río y donde está la zona de reserva, para proteger y restringir un poco todas las visitas a la cascada de la Milagrosa, que se volvió los fines de semana un sitio turístico, pero de un turismo inconsciente donde se deja basura, se hacen asados, se lavan coches, se lavan motos. No, no, eso hay que restringirlo. Eso es un patrimonio de los bugueños. Se puede visitar,
pero de una manera muy distinta. Claro, con Muy otro distinta y sentido, sin ¿no? hacer daños. Claro, Y sin dejar basuras. claro, ese es el llamado a que comencemos a tener una cultura diferente, una Por cultura supuesto, nueva con de conciencia. conciencia. Sí, sí, sí. Bueno, les agradecemos mucho. Agradecemos a Gerardo Quintana su compañía. Ah, bueno. Esperemos en otros 20 días volver o un mes Sí, que nos vuelvas a acompañar en claro, otro claro, programa. claro. A William Vianney Soto, que he estado Solano. encargado, perdón, William Vianney Solano, encargado de la parte técnica y de reportarnos también quiénes han estado sintonizando este programa. Nos veremos de hoy en 8 días aquí en De Cerca, Periodismo Independiente y Crítico, canal de YouTube a las 8 de la noche. Feliz noche y nos vemos. Eso, gracias.